Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más, te invitamos en el amor de Cristo para que estudiemos la palabra de Dios. Y como siempre lo mencionamos, ah, toma nota de las citas que estaremos dándole lectura y las que mencionaremos para que posteriormente tú las analices. Amén. Hoy hemos preparado un tema que le hemos llamado la actualidad. ¿En qué actualidad estamos viviendo? Amén. Conforme a la palabra de Dios. Cuando empieza el COVID-19 nos damos cuenta que muchas empresas quebraron y vino más pobreza, pues se dejó de trabajar, subieron los combustibles, hubo un, un movimiento grande económico en el mundo. Amén. Bien, hoy estamos iniciando también con el tema de los aranceles que se están aplicando en todo el mundo. ¿Qué es lo que va a generar esto? ¿Qué es lo que genera? Va a generar pobreza, va a generar, amén, va a generar inflación, deuda, digitalización, desigualdad. Los más pobres van a ser más pobres. Las naciones, pues, quien no tenga pedirá prestado. Y estamos iniciando algo que está escrito en la palabra de Dios, que está escrito en la Biblia. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, 16 y 17. Amén. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 16 y 17? Dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. La palabra de Dios dice que en los postreros días seríamos marcados. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue después de esto? No sabemos exactamente los días, pero sabemos que va a pasar, porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sigue? Que desaparezca por completo el dinero y que venga un nuevo orden mundial. ¿En dónde? En donde seremos marcados. Dice la palabra de Dios que en la frente, en la mano derecha, no sabemos si será un chip, si será un código de barras, no sabemos qué es, pero sí seremos marcados para control. Y todo aquel que no haga conforme a lo que se le ordena por la autoridad, entonces será sancionado. Amén. Entonces habrá un control, que este control tiene que ver con el falso profeta y el anticristo, que estarán preparándole el terreno a Satanás. Amén. Entonces, ¿quiénes son? El sistema de gobierno. Amén. Y también la falsa religión que ya se está implementando. Estos van a trabajar con este tema para preparar todo eso. Y si vemos hoy cómo la tecnología, cómo todo está avanzando de una forma impresionante, y así lo dice Daniel 12:4, que en los postreros días se aumentaría la ciencia. Y eso es lo que está pasando. Entonces, probablemente ya estemos viviendo lo que es esta guerra comercial, que tiene que ver con un nuevo orden mundial, en donde seguramente vendrá una marca para tener un control económico, y que el dinero será digital y ya no habrá dinero en efectivo. Amén. Un cambio completamente grande, que debemos de estar atentos, debemos de prepararnos, debemos de buscar de Dios primeramente, y esto no es más que dice que Dios está cerca. Amén. Bien, vamos ahí, Apocalipsis 6:6. ¿Qué dice Apocalipsis 6:6? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6:6, dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Que todo se va a encarecer.
que todo va a costar mucho dinero. Y hoy estamos viendo cómo las cosas están subiendo, la gasolina, el alimento. Por eso es importante que nosotros no malgastemos el dinero, que no compremos cosas que no son necesarias. Si tienes un vehículo viejo, no compres uno nuevo ahora. Si no necesitas la tele, no la compres. Hay que gastar el dinero única y exclusivamente en lo que es primordial, en lo que es más necesario, porque vienen tiempos muy difíciles. Entonces no es un tiempo de derrochar el dinero. Viene crisis, viene hambre en el mundo. Preparémonos buscando de la misericordia de Dios. Amén. Bien, vamos a Proverbios. Proverbios 22:7. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:7. Dice: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Amén. Que dice la palabra de Dios aquí en Proverbios, que el rico se enseñoreará de los pobres, y el que pide prestado es siervo, es sirviente del que le debe. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado hoy cómo manejamos nuestras finanzas, cómo manejamos nuestros recursos, y debemos de cuidarlo, pero siempre estar glorificando el nombre de Dios, siempre estar alabando a Dios, dándole la honra y dándole la gloria, porque todo esto nos dice que la venida de Dios está cerca. Estas son profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Amén. Y los que creemos en el Señor, alegrémonos, porque esto quiere decir que su venida está próxima. Amén. Bien, vamos a Mateo. Mateo 6, 19 al 21. Dice la palabra de Dios: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que no busquemos atesorar, no busquemos edificar, porque nosotros somos extranjeros. No nos quedaremos a vivir en esta tierra. Dice, donde el orín corrompe. Amén. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen. Dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Dice que la polilla y el orín corrompen. Dice, en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros hagamos nuestra finca, nuestra mansión para vivir junto al Rey de Reyes, donde la polilla y el orín no corrompen. En la tierra todo está mal. Cada día se pone más mal. Vemos con tristeza todo lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro mundo, y vemos cómo cada día quieren tener más el control de las personas. Amén. Vemos la violencia, cómo se incrementa, no cesa. Vemos el hambre, vemos toda la tristeza que está pasando en el mundo. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo de prepararnos, es un tiempo de edificar junto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Te lo leo otra vez. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Amén.
La palabra de Dios nos demanda o nos pide que nosotros busquemos construir en el cielo, edificar en el cielo. No es tiempo de edificar en la tierra. Nosotros no vamos a quedarnos aquí. La venida de Dios está cerca, se está a la puerta, y lo que vemos que está pasando delante de nuestros ojos nos grita que Dios viene, que es tiempo de que nos preparemos. Amén. Bien, vamos a Romanos 8:21 y veamos qué dice Romanos 8:21. Amén. Romanos 8:21 dice la palabra de Dios: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Qué hermosa palabra. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué dice esta palabra? Que un día el Señor vendrá, y a todos aquellos que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es el que cree en Él. Un hijo de Dios es el que se aparta del pecado. Un hijo de Dios es el que es sumergido en el agua, en el bautismo, participando de su muerte al viejo hombre y viniendo a llevar una vida nueva. Él es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que se aparta de la maldad. Dice que un día vendrá y los libertará. Un día vendrá y se los llevará, y donde ya no habrá más dolor ni más tristeza. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando sus discípulos le preguntaron, dice: está creciendo la cizaña junto con el trigo, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y Jesús les dijo: no, dejen que la cizaña y el trigo crezcan juntos, no vayan a dañar el trigo. Y cuando llegue el tiempo de la siega, cortamos todo, apartamos el trigo al granero, y todo lo demás lo echaremos en el fuego eterno, que nunca deja de arder. Y eso es a lo que yo te invito en el amor de Cristo, a que nos libremos de ese fuego eterno, a que nos libremos de las garras del enemigo. La palabra de Dios nos invita, por eso puso su palabra, por eso nos dejó estos mensajes, para que nosotros conociéramos los tiempos y los cercas que está su venida. Amén. Y lo que está pasando hoy en nuestra actualidad grita, son profecías que se cumplen delante de nuestros ojos, y grita que Dios está a las puertas. Y yo te estoy invitando a la reflexión, a que busquemos de Dios, a que nos apartemos de las cosas del mundo, que le demos honra y gloria al que vive, para que nosotros seamos levantados y seamos sacados, como dice aquí la palabra de Dios. Dice: libertada de la esclavitud, de corrupción, a libertad gloriosa. Amén. A esa libertad gloriosa que es Cristo Jesús. Amén. El único que nos puede llevar a esa salvación es el que vendrá pronto, y eso será maravilloso. Pero busquémoslo en oración, leyendo su palabra. Amén. Bien. Vamos a Primera de Corintios 6, 9 al 20. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que dicen malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice: y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Todo aquel que ha creído en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es su Salvador y que ha venido a ser bautizado en su nombre y se ha apartado de todas estas cosas, son aquellos que van a ser levantados. Pero aún hay tiempo. ¿Qué esperas para honrar y glorificar a Dios en obediencia? Amén. Bien, vamos a leer hasta el 20, dice la palabra de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En la tierra parece que todo es correcto, que todo lo podemos hacer, que no hay ningún problema. Pero debemos de aprender a definir qué es del agrado de Dios y qué es no. Y apartarnos por completo de la maldad. Amén. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, las viandas, la comida, dice, todo esto lo destruirá Dios. ¿Sí? Amén. Dice, pero el cuerpo es para el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo que nosotros tenemos es un templo de Dios. Este es el templo de Dios. No es el templo de material que está construido, no. Nosotros somos el templo de Dios y donde Dios quiere morar. Pero Dios no mora en un templo corrompido, en un templo sucio, donde hay maldad, donde hay odio, donde hay rencor, donde hay malas palabras, donde hay fornicación, adulterio, asesinato, todas esas cosas. Ahí no mora Dios. Dios quiere morar en un templo limpio, porque dicen que el pecado es sucio, sucio como el aceite, y huele más que toda la pudredumbre del mundo. El pecado es sucio, Dios es limpio. Dios quiere que tú y yo estemos limpios en aquel día cuando estemos delante de su presencia. Amén. Bien. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros levantará con su poder. Amén. O sea, resucitaremos si hemos muerto. Amén. Así como levantó a Jesús, el hombre, así nos levantará también a nosotros. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjate qué hermoso dice aquí. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Que pues vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Amén. Nosotros somos de Cristo. Dice, los quitaremos y los haremos miembros de una ramera, de una prostituta, del pecado. No, debemos permanecer en Cristo. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Cuando hacemos conforme a su palabra. ¿Y cuando hacemos conforme a su palabra? Cuando la conocemos. Amén. Dice, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor en un espíritu es con Él. Amén. Unámonos a Dios. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Aquí lo dice. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros,
porque habéis sido comprados por precio glorificado. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Qué hizo el Señor para que tuviéramos nosotros esta gran oportunidad de ser llamados hijos de Dios? ¿Qué hizo? Morir en una cruz. Amén. Morir en una cruz. Isaías 43, 3 al 7. Eso fue lo que hizo Jesús. Venir al mundo y morir en una cruz. Tenemos esta gran oportunidad de alcanzar la vida eterna. Pero es necesario que tomemos una decisión. Es necesario que edifiquemos en el cielo. Yo te invito en el amor de Cristo, pues, a que busquemos de Dios, a que glorifiquemos a Dios, a que honremos a Dios, a que nos preparemos para la venida del Señor, que está muy cerca. No sabemos cuándo, pero está cerca. Lo que está pasando en el mundo hoy nos declara que la venida de Dios está a las puertas. Esta es la antesala, son los preparativos, y así lo dice la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo te invito pues a que seas cuidadoso con tu recurso, con tu dinero, no lo malgastes, pero lo primordial y lo más importante, que nos acerquemos a Dios, que glorifiquemos su nombre y obedezcamos su palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el próximo video.